Hola, ¿cómo están? Espero que bien. En este video quisiera mostrar cómo cargar una tabla de detalle a partir de ciertos campos en un formulario. El ejemplo más común sería, por ejemplo, un formulario de facturas, donde se tendría que cargar una cabecera y los productos que sería nuestro detalle que se va a ir cargando dentro de una pequeña tablita. Para eso necesitaríamos un formulario nuevo al que yo voy a llamar ejemplo, y este ejemplo va a tener un total de cuatro cuadros, o perdón, campos de texto, donde uno de los campos sería, por ejemplo, código de producto. Luego tendríamos la descripción, un precio y una cantidad. Voy a borrar los textos dentro de los campos. Y los voy a nombrar eh, de una mejor manera para que no haya confusiones. Al cuadro de texto lo voy a llamar, al primer cuadro de texto lo llamo txt código, al segundo txt de descripción, al cuarto, al tercero, perdón, txt precio y txt cantidad. Bien, procedemos a la inserción de una tabla que tiene en forma predeterminada un total de cuatro columnas con cuatro filas. Esto yo lo puedo editar dando clic derecho sobre la tabla y elijo la opción de contenido de la tabla, donde yo en la pestaña de columnas podría poner un nombre específico para los títulos de columnas, como lo que voy a ir insertando. En este caso sería la descripción, la segunda cosa que quiero agregar, el precio y una cantidad. De forma adicional voy a insertar una quinta columna que va a ser nuestro valor subtotal, o sea, la multiplicación entre precio y cantidad. Las opciones que tenemos aquí como tipo, la mejor o la más recomendada, al menos por mí, sería la que tiene en forma predeterminada, que sería objeto, en donde se puede insertar tanto letras como números. La opción de redimensionales se refiere a tener la posibilidad para el usuario de agrandar o disminuir el ancho de las columnas, y la opción de editable para que se pueda editar el contenido de las celdas dentro de la tabla. En este caso, como nosotros queremos validar de alguna forma la inserción de datos dentro de esa tabla, quitamos las opciones de editable. Y las opciones de filas, que tienen cuatro filas vacías, las vamos a borrar en su totalidad, dejándola en cero. Esto entonces tiene esta apariencia, y vamos a cambiar el nombre de la variable a nuestra tabla, al que yo voy a llamar grilla. Bien, a partir de aquí visitamos nuestro proyecto de ejemplo, que sería en prueba post la, el formulario de facturas, que tiene la apariencia que ya mostraba. Y la forma de cargar los datos, en este caso yo lo programé que al presionar Enter en el campo de texto de cantidad, se carga una fila nueva. Eso entonces lo podemos ver dando clic derecho sobre el campo de cantidad, en la opción de eventos, en el Action Performed. Visito el código, y esto es un poco complejo porque realiza ciertas cosas más. Bueno, voy a limitarme absolutamente a lo necesario en código para lo que quería mostrar en este video.
que sería la carga del detalle en la tabla. Necesitaríamos la línea donde se crea una tabla, un modelo de tabla nueva al que llamamos DT. Y este modelo de tabla va a tomar exactamente el modelo de mi objeto de nombre grilla. Entonces voy a copiar las primeras dos líneas a mi formulario ejemplo. Esto lo pueden programar en el mismo cuadro de texto en la opción de eventos en el Action Performance. Y ponemos las dos primeras líneas. Seguimos con el código de facturas, donde se crea un vector de tipo cadena de nombre datos. El vector básicamente se declara al poner doble corchete de apertura y cierre, indicando que es un vector, y lo inicializo con ciertos valores, o sea que va a ser igual a un nuevo vector de tipo cadena. Entonces necesito esta línea aquí, que la voy a copiar y la voy a poner en nuestro ejemplo como tercera línea. Bien, obviamente me va a dar ciertos errores por los nombres que no coinciden con los objetos que yo tengo dentro de mi formulario ejemplo. En este caso entonces se crea el nuevo vector de tipo cadena, y dentro de dos llaves de apertura y de cierre yo voy poniendo entre comas los valores que querría arrojar dentro de la tabla. En este caso entonces el primer valor estaría dentro de un campo de texto que se llama txt código, y tomo el texto que está escrito dentro de ese campo. Lo segundo sería txtdes, el segundo campo de texto. Lo tercero sería el precio, y lo cuarto la cantidad. Siempre se muestra de color verde los objetos o los nombres de variables que son reconocidos dentro del formulario. Y la cuarta cosa sería un subtotal. Esta es una variable que sería calculada. De manera que antes de crear nuestro vector de datos, voy a declarar una variable de tipo entero al que yo voy a llamar subtotal 1, que va a ser igual a la multiplicación de dos cosas, del precio por la cantidad que esté escrito dentro de estos dos cuadros de texto. Tengo que escribir integer.parseIn, que significa algo así como usar un entero y tomar la parte entera de un cuadro de texto, que en específico sería txtprecio.getText. Y eso lo voy a multiplicar con un asterisco, de la misma forma como escribí en esta parte, con tomar un entero, su parte entera de otro cuadro de texto, que sería en este caso el txt cantidad, y getText para tomar el texto que esté escrito en él. Esto termina siempre con un punto y coma, y ahí entonces ya tengo calculada en una variable subtotal 1, que es de tipo entero, la multiplicación entre precio y cantidad que estén escritos dentro de estos dos campos. De manera que yo tendría que arrojar, como yo declaré un vector de tipo cadena, yo no puedo arrojar números dentro de este vector. Entonces, debajo de esta línea anterior voy a declarar una cadena de caracteres, al que voy a llamar, sí, en este caso, subtotal, que va a ser igual a subtotal 1, que es un número o una variable numérica, y lo voy a concatenar con el signo más, con una cadena de caracteres vacía, al poner comilla comilla. Esto es aceptable por Java, de manera que no me da ningún error. Entonces ese valor numérico, digámosle que lo guardo como una cadena en la variable subtotal, y subtotal se arroja, se coloca en la última columna de nuestro vector de datos. Bien, hasta ahí armé el orden en que yo quiero arrojar los datos dentro de mi grilla. Y por último, en mi formulario de facturas tengo una línea, que es esta, va de aquí.
que significa que dt, que es el modelo de tabla que yo creé anteriormente en las dos primeras líneas, se va a agregar una nueva fila, que sería add row en inglés, y especifico qué datos quiero arrojar. En este caso, digo que lo que quiero arrojar es el vector de nombre de datos, ¿sí? Esto lo podríamos probar ejecutando nuestro archivo de ejemplo. Y lo vemos. En este caso, los valores los pongo al azar. En próximos videos tal vez les muestre cómo crear un buscador para cargar en forma automática estos valores. Bien, quiero, mm, quiero una descripción, un precio y una cantidad, por ejemplo, de 2, ¿sí? Al presionar Enter, entonces se ejecutaría el código que yo escribí previamente. De manera que se crea un vector con estos valores, al menos con estos 4, y la multiplicación es la quinta cosa que arrojo dentro de la tabla de detalle, ¿sí? Bueno, ojalá les haya servido, les haya sido útil este video para programar formularios en Java con algo tan importante como cargar detalles en una tabla. Por favor, si te gustó el video y si lo estás viendo desde YouTube, no dejes de darle like a este video para motivarme a realizar más videos así. Y si te gustaría seguir viendo este tipo de videos donde se enseñan programación y demás, por favor suscríbete a mi canal y lo voy a agradecer muchísimo. Muchas gracias, hasta la próxima.